Buenas noches. Clase de Zohar Parashat Noach. Perdón un segundito. Ok, estamos la porción de esta semana. Primero, antes de entrar en el tema de la porción en sí de la semana, una explicación que me parece oportuna antes de lo que vamos a leer es recordar por qué 5 libros. ¿Sí? ¿Por qué hay 5 libros de Moisés? Muchos de ustedes también, a lo mejor este es lo explicamos siempre generalmente en la porción de Bereshit, pero o en algún momento de cuando cambiamos de un libro a otro. El hecho es que estos 5 libros corresponden a los 5 niveles primordiales de los mundos o de las 10 sefirot: Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Los mundos, en realidad, de los que normalmente hablamos y de lo que se habla en Kabbalah siempre, son los 4 mundos inferiores, que son Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut: emanación, creación, formación y acción. ¿Sí? Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. Y es muy fácil encontrar una relación. Sabemos que no por nada la Torah está dividida en la forma en que fue dividida. Todas las semanas se lee una porción diferente. Y después de X cantidad de semanas, cuando se acaba el libro, ¿sí? Una cierta cantidad de porciones, se acaba un libro. A los operadores voy a necesitar que o se pongan de costado o que... porque como están justo enfrente mío y está... cada X cantidad de semanas se termina un libro. Y los cabalistas hace miles de años que estudian semanalmente el estudio de la porción de la semana. La semana pasada decíamos que era imposible en una semana estudiar todo el libro de Bereshit y que uno debería de hacer todo un curso, ¿sí? Se podría hacer un curso todo el año acerca de la porción de Bereshit. Pero en general no lo hacemos porque en esta semana lo mejor que uno puede hacer es estudiar la porción de esta semana. Y tiene una razón de ser, no es porque si uno quisiera estudiar todo el libro de Bereshit, lo puede hacer, pero no a cambio de estudiar la porción de esta semana. ¿Por qué? Porque hay una energía distinta en esta semana de la que hubo la semana pasada y de la que va a haber la próxima semana. Y este mes tiene una energía en particular, y cuando cambie el mes y estemos en el mes de Escorpio, va a haber una energía distinta. Y casualidad, la porción de Noach se lee en el mes de Escorpio. ¿Sí? ¿Es casualidad? No, no es casualidad. La energía del mes de Escorpio tiene que ver con la porción de Noach. De hecho, el diluvio famoso ocurrió el día 16 de Heshvan, ¿sí? Justo en el medio de el mes de Escorpio. Con los 4 libros siguientes, Éxodo, Levítico, ¿cómo se llama? Bamidbar, números, o lo que pasa es que en hebreo no quieren estos libros en su idioma original, no se llaman como se llaman normalmente. Números y Deuteronomio. Es muy fácil darse cuenta la relación que hay entre estos libros y los mundos a los que corresponden y al trabajo espiritual que uno viene a hacer. Porque como
cualquiera que toma clases con nosotros ha tomado el curso Ser y Vivir Libres. Y nosotros empezamos en la primera clase del curso Ser y Vivir Libres explicando la primera frase del libro de Éxodo, no del libro de Bereshit. ¿Sí? Esta idea de estos son los nombres de los hijos de Israel que bajan a Egipto, ¿sí? Que explicamos que eso no quiere decir eso, sino que el Zohar claramente explica que cuando dice Ve'ele Shemot Bnei Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajan a Egipto, quiere decir, estas son las almas que encarnan en un cuerpo y después aparece un nuevo rey que los esclaviza, esa es la conciencia del cuerpo. Pero si se fijan, empezamos con el tema del trabajo espiritual, hablando desde el libro de Éxodo. Y vemos cómo para salir de ese caos que es la no espiritualidad, tenés que atravesar un éxodo y después Bamidbar, salir al desierto, ¿sí? Hacer un cierto sacrificio, que es Levíticos en realidad, Vaikra es el libro de los sacrificios, y después tenés que salir al desierto, y recién después, según la percepción que tenés de toda esa historia, con el último libro de Deuteronomio, llegás a esa tierra prometida. Pero pareciera no haber relación entre este libro, este primer libro, y nuestra vida. ¿Sí? Y en realidad hay poca relación entre nuestra vida en este plano físico, lo que nos pasa, con el nivel del primer libro, porque el primer libro corresponde a Keter. Y Keter, ese nivel de Keter, es un mundo aparte. ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez un dibujo del Ein Sof, de cómo los cabalistas graficaban el Ein Sof con círculos adentro de círculos? ¿Sí? Y si se fijan, están los mundos, ¿sí? En el centro, en el punto central, de ahí surge la emanación hacia todas las direcciones y se generan los mundos. ¿Alguien recuerda qué está escrito en el centro del Ein Sof? Generalmente dos iniciales, AK, ¿sí? Y al revés que Kabbalah aplicada, ¿sí? AK. ¿Qué quiere decir AK? Adam Kadmon o Atika Kadisha. El hombre primordial es un mundo por encima de los mundos. ¿Sí? La idea original del hombre de Atzilut, de lo que realmente es un hombre libre, es algo que está por encima de todos los mundos, por encima de incluso esta creencia que nosotros engendramos en el mundo de Atzilut o en la Sefirá de Abba, del concepto de un Dios. ¿Sí? Y este libro de Génesis tiene los secretos, por eso las historias del libro de Génesis son más arquetípicas que prácticas. ¿Sí? Empezamos con Adán, Javá, Caín, Abel, Noaj, su descendencia, después los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Son todos personajes arquetípicos de la evolución del hombre y de la corrección que se viene a hacer acá, pero no son tan prácticos. Uno puede hacer lo que aparece en la Torá desde Éxodos en adelante, pero si te piden que hagas lo que hacía Abraham, ¿sí? ¿Quién se tira en un furnace? ¿Cómo se dice? En un horno para probar su fe y a ver si sale entero, ¿sí? ¿Quién pasa 17 años sin dormir como Jacob? ¿Sí? Son arquetipos del trabajo de corrección y perfección del hombre y de ese Adam Kadmon, ese hombre primordial. Y llegamos a la historia de Noaj. La historia de Noaj todos vieron la película, ¿no? O leyeron el libro. El señor que un día viene, Dios golpea, le habla y le dice: Noaj,
voy a destruir a todo el mundo. Y le dice, pero a vos no. Entonces dice, no, bueno, no son tan malas noticias, ¿no? A vos, de vos y de tu descendencia voy a hacer una nueva raza, nuevos hombres en la tierra. Y después vamos a hablar un poquito de la historia de Noaj. Pero Noaj aparece hacia el final de la porción de Bereshit, hacia el final de la primera sección del Génesis. Y la Torá nos dice que cuando nació Noaj, sus padres lo vieron y dijeron, a este le vamos a poner Noaj. Noaj quiere decir comodidad o descanso, pero más bien comodidad. Dice, porque este nos va a dar descanso de la maldición que Dios puso sobre la tierra. ¿Sí? Esa fue la expresión de los papás de Noaj cuando lo vieron. Evidentemente vieron que era un chico especial, si no, no hubieran pensado de que este chico podía cambiar toda la... Y esto aparece cuando aparecen las crónicas, ¿no? De este tuvo tantos hijos y estos fueron sus hijos y de golpe nació este que se llamó Noaj y no estoy encontrando la parte, bueno, pero si me lo acuerdo, casi literalmente dice eso. Le pusieron ese nombre porque dijo, este nos va a dar un descanso del caos en el que estaban sumergidos. Y de hecho le dio a todo el planeta un descanso. Ahora, lo interesante es que la porción de la semana pasada, Bereshit, termina diciendo, las últimas frases, dice, pero Dios vio que la maldad era grave en el hombre en la tierra. Y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón, ¿sí? Pensamientos de su corazón, eran solamente malos. Y Dios decidió que era mejor destruir el mundo. Y dijo Dios, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el animal, ¿sí? ¿Qué tendrían que ver los animales? O sea, pobres. Hasta los animales rastreros, todo, lo que sea que había en el mundo, dice, listo, toda la creación acababan de hacer el mundo. ¿Sí? Y ya decidieron en la primera porción, Dios decide que este mundo también salió mal, vamos a destruirlo. Y la última frase dice, Benoach matzachem benei Hashem. Pero Noaj, ¿sí? Dios estaba viendo este mundo que valía la pena, ya, lo único que quedaba era destruirlo. Dice, pero vio a Noaj y dijo, por este vale la pena no destruir todo el mundo. Y literalmente las palabras que dice, que están escritas, dice, pero en Noaj, y en Noaj, Matzahen halló gracia los ojos de Dios. ¿Sí? Dios vio y dijo, ¿sabes qué? Este me agrada, por decirlo de una forma que suene mejor sintácticamente. Sin embargo, el Zohar dice que lo que Dios encontró en Noaj era gracia. No es que a Dios le dio gracia encontrar a Noaj,
sino que encontró que en él había gracia. Benoach matzah gen, dice encontró, y esta palabra gen son 2 letras, het, nun. Y dice que el Zohar dice que lo que Dios vio en él es que había Jochmat Nistar. Jochmat Nistar es como, al estudio de la Kabbalah solo hace muy poco tiempo que se la conoce con esta palabra Kabbalah. Antiguamente la Kabbalah siempre se conoció por 2 nombres, Jochmat Haemet, el conocimiento de la verdad, o refiriéndose no porque esto es verdad y lo otro es mentira, sino porque es el conocimiento del Creador. Y en Kabbalah lo único que se le llama verdad es a la luz. Por eso es que esta idea de Jochmat Haemet o Jochmat Nistar, que es conocimiento oculto. Entonces, ¿qué encontró Dios en qué era lo que tenía este tal Noaj que valía la pena no destruir el mundo? Tenía el conocimiento de la Kabbalah. ¿Sí? Entendía el sistema. Entonces, sabiendo que había una persona, por lo menos, que sabía cómo funciona el sistema de precipitar de la creación, del pensamiento de la creación al mundo, ya valía la pena no destruir todo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, mira, vas a agarrar de los animales puros una cierta cantidad de 7 parejas de cada uno, vas a construir un barco gigante. Y hay un montón de explicaciones y un montón de enseñanzas sumamente valiosas detrás de la porción de Noaj, de las cuales hoy no vamos a hacer demasiado hincapié, porque queremos entender lo más profundo. Pero una de ellas es el hecho de que Dios mandó a Noaj que construyera un barco que no era lo suficientemente grande para albergar todo lo que Dios le dijo que tenía que poner en el barco. Y lo primero que los sabios, hay todo un tema de corrección. Noaj es el alma primordial de quien eventualmente sería Abraham. Noaj reencarna más tarde en Abraham. Chispas de Noaj están reencarnadas en Abraham, y Abraham eventualmente reencarna en Moisés. Hay una parte de la corrección de estos 3 personajes que tiene que ver con el desarrollo del interés por el otro, más allá del desarrollo espiritual propio. Porque a Noaj le dijeron, vamos a destruir el mundo. Y Noaj dijo, bueno, dale, destruyamos el mundo. ¿Qué tengo que hacer yo? No, vos vas a hacer un barco. Ok. A Abraham le dijeron, voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque ya hice una promesa de que nunca más iba a destruir el mundo entero. Pero no dije que no iba a destruir ciudades enteras. Entonces, dice, vamos a destruir estas ciudades. Entonces, Abraham negocia con Dios y le empieza a decir, no, ¿qué va a decir la gente del mundo? Que sos un Dios injusto, porque si llegara a haber personas justas y hay toda una negociación que dice, ¿qué tal si hubieran 100 justos sabiendo con que una persona sea justa dentro de su generación era suficiente para que Dios no destruyera el mundo? Porque cuando destruyó todo, no destruyó realmente todo, a Noaj no lo destruyó y a un montón de animales tampoco. Y la porción de esta semana empieza diciendo, Noaj era un hombre justo en su generación. Dice, Ele toldot Noaj ish tzadik. Hay solo 2 personas en toda la Torah que son llamadas tzadik. Él
y Yosef Atzadik, Yosef el hijo de Jacobo. Nadie más. En ningún lugar dice que el de la Torá dice que Moisés era un tzadik o un justo, ¿sí? Pero de Noaj dice que sí, y más tarde hace la salvedad, dice era tzadik en su generación, como diciendo no era tan tzadik. Lo que pasa es que como vivía en lo peor de lo peor que hubo en la humanidad, ser como era Noaj era grandioso, ¿no? Sin embargo sabemos que sí era un tzadik y todo esto, pero y eventualmente terminan de corregir este aspecto de que Noaj no interpela en nombre de la humanidad cuando Dios le dice a Moisés, voy a destruir a todo el pueblo de Israel, y Moisés le dice, está bien, destruílo, pero yo incluido. No, le dice, yo de tus hijos voy a hacer, de tu descendencia voy a hacer, conmigo no cuentes para hacer una nueva descendencia, lo que sea. Si los querés destruir a ellos, me destruís a mí también, ¿sí? Y en este caso termina revirtiendo el juicio totalmente y nadie es destruido. Más allá de que este concepto no existe en sí, de que Dios venga y destruya a alguien, estamos hablando de que cuando una persona es un tzadik, que es un justo, puede percibir el nivel de las leyes de causa y efecto y la causa que el consciente colectivo está generando, ¿qué efecto va a traer? En el caso de Noaj dijo, ok, si yo me paro más lejos, el efecto llega hasta acá. Si yo me paro más lejos, a mí no me pasa nada, ¿sí? En el caso de Abraham dijo, no, vamos a ver si se puede hacer algo. Y en el caso de Moisés dijo, yo sé que no es mi momento de morir. Si yo ofrezco mi vida ahora junto con la de todos los demás, nadie muere, porque el sistema nunca podría hacer que cayera juicio sobre una persona como Moisés indebidamente, sobre cualquier tzadik. Pero no es lo mismo decir, ok, yo entiendo las leyes de causa y efecto y todo, y que les pase a ellos lo que les tenga que pasar, que el decir, bueno, yo soy ellos. Hay toda una evolución del intelecto y el pensamiento, que este alma casi primordial de Noaj, Abraham y Moisés, que eran los personajes arquetípicos por los cuales valía la pena generar este nuevo mundo, tenían que atravesar. Ahora, antes de Noaj, Dios no encontró gracia en ningún otro ser humano. Es decir, no había el conocimiento de que el hombre es un lugar de unificación de los mundos. No sé si porque sé que lo mencionamos en Shabbat, pero no sé si lo mencionamos en la clase de Zohar de la semana pasada, pero el Zohar explica que cuando Dios dice hacemos al hombre, que lo pregunta en plural, no es porque Dios no lo podía hacer solo al hombre, sino que le estaba diciendo a los mundos que ya había creado, al mundo de emanación, al mundo de creación, al mundo de formación y al mundo de acción, les estaba diciendo, ok, ahora denme parte de ustedes, estos mundos metafísicos, de ustedes voy a fabricar un hombre. Y dice el Zohar, ¿para qué? O sea, ¿por qué hacer esto? Si estaba la idea del hombre primordial, de este Adam Kadmon, que está por encima de los mundos, dice, ok, como hace falta generar un mundo de tikkun, un mundo de corrección, donde corregir los mundos de caos anteriores, vamos a fabricar un hombre que esté hecho de todas las partes metafísicas del universo, para que en él puedan unirse estos mundos. Y de hecho el famoso pecado original de Adán es una imperfección o siempre tengo dificultad con las palabras. Un daño causado a las membranas que permiten la unificación de los mundos. ¿Sí?
esto es necesario, todo esto que explicamos, para poder entender lo que vamos a leer ahora. Y mientras encuentro lo que vamos a leer, obviamente, si en estos arquetipos evolutivos del ser humano, entre el que puede, estamos hablando ya de un ser humano espiritual, el que puede percibir el juicio severo que está por ocurrir y dice, bueno, yo no soy parte a ir hacia el sabiendo que no es parte, hacerse parte para revertir el juicio. Un segundo que encuentro. Ok. En ese proceso no sé si la palabra es evolutiva. No sé, tengo una idea que no sé si es claro cómo se puede explicar. Ya se me va a ocurrir un ejemplo de algo que ocurre en lo cotidiano para graficarlo. Este hombre primordial que está por encima de todo, este Adam Kadmon, no, perdón, ya voy a ver si porque no es una imagen que tengo de cómo están apilados y cómo están las membranas entre medio, pero no se me ocurre un ejemplo de algo que ocurre, de algo simple que ocurre en la vida cotidiana para ya va a venir. Mientras tanto, para no dejar colgado el concepto de que Noah no era un tzadik, Noah sabía que el barco no era lo suficientemente grande y estaba esperando hasta último momento porque pensaba que él no le podía discutir a las leyes, él no le podía discutir a Dios. ¿Qué quiere decir que no le podés discutir a Dios? ¿Sí? Quiere decir que decís, bueno, hay leyes perfectas de causa y efecto. ¿Yo qué voy a hacer si estos tipos hacen lo que hacen y se generan ese tipo de caos? Acuérdense que lo explicamos también en Rosh Hashanah. Fue Abraham el que descubrió esta tecnología de que si él se bajaba al nivel del pueblo constantemente, eso generaba un defecto en el sistema que hacía que el pueblo se elevara junto con él, en lugar de que él se quedara más abajo. ¿Sí? Que es eventualmente, de ahí es de donde Moisés la tiene clara en su próxima, o sea, la próxima encarnación de este alma. Cada vez que Dios dice, voy a destruir a todos, no es que Dios, o sea, que las leyes aparentan
ese efecto, el tipo va y se mete en medio y dice, ok, dale, destruí todo. Yo soy igual que ellos. No. Noaj lo que estaba esperando, él no sabía que se podía interceder, pero pensaba que había un defecto, porque si no podían entrar todos los animales y todo esto, no se iba a poder salvar lo que sí se tenía que salvar, con lo cual el diluvio iba a tener que parar y el juicio no iba a recaer sobre todo el mundo, porque no estaba bien hecho el plan de escape, por decir o sea, lo que no sabía es que en el momento en que empezaron a entrar los animales y todo esto, el arca esta era como una especie de holograma que se iba ampliando y se iba... sí, era una cosa más allá del... y no sé si todo el mundo sabe de que... todos piensan de que Dios le dijo a Noah construir un arca y que se puso a fabricar el arca y a los 10 días empezó a llover y... no me acuerdo ahora el número exacto, pero está por acá. Creo que durante 100 y pico de años construyó el arca. Ya ahora en algún momento va a aparecer el número. Es realmente una porción más que imagínate 100 y pico de años diciendo la gente diciéndote, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un barco porque va a empezar a llover y ¿sí? ¿Cuándo? Hace 120 años que estás y no llueve. ¿Sí? Por lo menos sabemos que tenía fe Noah. Pero bueno, el concepto de primordial detrás de esta evolución tiene que ver con el nombre que le ponen a Noah, ¿sí? La comodidad. Para muchas personas el trabajo espiritual termina convirtiéndose en algo cómodo. ¿Sí? Cómodo en el sentido en el que, ok, sé que si no hago esto no me va a pasar esto. ¿Sí? Entonces tienen toda la información. Este es algo que es muy común de los astrólogos, por ejemplo. Hay gente que sabe bien cómo es el tema de la astrología y que vos los ves, van por la vida sabiendo cuándo sí, cuándo no, cuándo sí, es todo o sea, viven la vida adentro de una carta astral. Sabes que si hoy no hago esto no me puede salir mal, si hoy hago esto me va a salir bien, ¿sí? Y viven toda la vida así y no dejan de estar en una cápsula de ego, ¿sí? Porque no tienen relación, ¿sí? Porque el resto del mundo está en otros signos y en otra influencia y a ellos les está pasando y ellos lo ven desde su cápsula y dicen, mira, pobres ignorantes, lo que les pasa por no conocer. Sí, bueno, pero la gente no pueden todos dedicarse a ser astrólogos. Entonces, sí, y puede pasar que desde el conocimiento uno se encapsula y al encapsularse se está retirando como Noah y diciendo, mira, este es mi lugar de comodidad. Yo sé que si no hago esto no me pasa esto y si hago tal otro me va a pasar lo otro. Sí, y ustedes muéranse. ¿Sí? Si ustedes no saben, es un tema de ustedes. Después se inventó el te vendo lo que sé, ¿no? Pero la asesoría legal y técnica. Permiso. Pero el verdadero trabajo espiritual es el de salir de esa comodidad y del empujar en que la cápsula sea un arca, ¿sí? Que abarque más gente, más de la creación, hasta que es muy interesante porque el nombre de el arca en hebreo, Atevá, quiere decir naturaleza. Nuestro trabajo es hacer que todo el planeta termine siendo un arca de protección para todas las especies, para todos los hombres, no es que se llama, el nombre que tiene el arca en la Torah en hebreo no es barco o algo excluyente, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza para decir todo en realidad, la naturaleza. Pero bueno, la cosa es cómo llegaron a esto y cuál era el propósito que tenía este diluvio.
antes de que dijera que en la porción de Bereshit, hacia el final, antes de que dijera que Dios vio que todo estaba corrupto y que valía la pena destruir el mundo entero, dice los hombres empezaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. ¿Sí? Aparte es muy interesante porque en este capítulo 6 del libro de Bereshit, que corresponde a la parashá de la semana pasada, es lo que supuestamente nos explica por qué valía la pena la destrucción de todo el mundo. Y empieza diciendo esto, nacieron hijas. Dice, y cuando los hijos, y la traducción acá dice, no sé por qué, la traducción dice, los hijos de los dignatarios vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron. Sin embargo, en el idioma original, en el hebreo, nada más dice que la gente se empezó a multiplicar y que les nacieron banot, hijas. Ok. Y dice en el versículo 2 dice lo siguiente. Le nacieron hijas que eran hermosas, ¿no? Y en el versículo 2 dice: Bariu benei Elokim et banot, dice, y vieron los hijos de los dioses, vieron, o de Dios, lo que pasa es que la palabra Elohim en sí es un plural de, ¿sí? Dice, y vieron los hijos de los dioses, et banot Adam, a las hijas de los hombres, ¿sí? Y tomaron a las más lindas para tener relaciones con ellas. Y esto es en realidad, y dice de que de ellos nacieron Nefilim. Nefilim está traducido acá como que dice, los Nefilim estaban en toda la tierra en aquellos días. El Nefilim literalmente quiere decir los caídos. Estaban por toda la tierra en aquellos días. Los hijos de estos Nefilim, de estos caídos, acá también otra vez lo traducen, no sé por qué lo traducen dignatarios o... ¿sí? Dice, cohabitaron con las mujeres y ellas les dieron hijos. Esos Nefilim, lo que pasa es que Nefilim también puede ser interpretado como gigantes. Y no se entiende realmente si eran gigantes físicamente, porque hay discusiones en el Midrash de que si en realidad eran personas físicamente gigantescas, o si eran gigantes en las fuerzas metafísicas que tenían. Dice, estos Nefilim eran, o estos gigantes, dice, fueron los más fuertes que jamás existieron, hombres de renombre. Sí, es lo que en la mitología son Hércules, son todos estos mitad hombre y mitad dioses, ¿no?
Y todo esto ocurrió en los primeros 1000 años de la creación, donde todavía era un mundo de caos. Lo que ocurrió literalmente, según explica el Zohar, es que ángeles bajaron al mundo a engendrar progénitos que tuvieran que para restaurar el nivel angelical de alma que habían perdido al ver tomado el cuerpo de la serpiente. ¿Sí? Cuando Javá tuvo relaciones con la serpiente, adquirió un cuerpo, una genética distinta. Y esa genética era la genética de los mundos del caos. Y estos ángeles bajaron a tratar de mejorar la raza, por llamarlo de alguna forma, porque tal como lo explicamos de que el hombre está hecho de los 4 mundos, la parte del mundo de formación con la que está hecho el hombre, el Ruach, la parte de alma conocido como Ruach, literalmente el Zohar dice que es de lo mismo de lo que están hechos los ángeles. ¿Sí? Esa parte del alma de la persona es la misma materia prima que los ángeles, pero cuando entraron en contacto con el ángel de la muerte o con la genética de la serpiente, que es esta evolutivamente es lo que es la corteza reptiliana del cerebro, que es la parte animal del hombre, necesitaron ser de alguna forma como de tratar de salvar estos, pero no funcionaba, ¿sí? Porque lo que había era, por un lado, estos tipos que eran hijos de mitad dioses y mitad, ¿sí? Y todas las mujeres, las hijas de los hombres, querían estar con los semidioses, ¿sí? Con estas personas grandiosas, y los hombres tenían relaciones con animales. Y de ahí viene la otra parte de la mitología que uno ve, que son los centauros, los otros, y toda esa otra cosa. Pero de golpe había un tipo, Noah, que era un tipo puro. ¿Sí? Tzadik se refería literalmente, dice el Zohar, al hecho de que él era un tipo que cuidaba su sexualidad. Matusalem, sí, pero no es de los, no sé si es de los semidioses. ¿Por qué vivían tantos años? No, porque en realidad estaba pensado de que el hombre nadie había pensado en que iba a hacer falta que durara miles de años la creación. Se suponía que en 6 horas se terminaba todo. Cuando Dios, al final de la porción de Bereshit, cuando Dios vio que supuestamente todo era un gran despelote, dijo: el hombre en la carne tiene tendencia al mal, así que vamos a limitar sus años a 120. Así termina la porción de la semana anterior. Ok, ahora vamos a, después de que esa fue la causa, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Dice, el Ari empieza haciendo una serie de preguntas. ¿Por qué se tuvieron que salvar por medio de un arca y no de otra forma? ¿Por qué no sé, volaron? Sí, si iba a haber agua abajo, le hubiera enseñado a hacer un avión en lugar de... ¿Por qué un arca? ¿Por qué 7 animales de este tipo y 2 de otros? ¿Y quiénes eran, dice, la generación del diluvio? Sepan que, así empieza el Ari explicando esta sección, dice, sepan que, es el primer tracto de explicación del Kitvei Ari sobre Noah. Sepan que antes del pecado, Adán no era físico. Él estaba solo vestido de luz. Y en él estaban incorporados
todos los mundos, ¿sí? Pero en un plano espiritual. Su cabeza era el mundo de Atzilut. Su torso, me olvido que tengo el micrófono acá y le pego, vamos a ir más alto. Su torso correspondía a la tríada superior, Gesed, Gvurah y Tiferet, lo que hoy sería para el ser humano común de ahora físico, las 3 sefirot superiores del torso, correspondían al mundo de Briah. No es que correspondían. El Ari dice, estaban en el mundo de Briah. ¿Sí? La cabeza de Adán estaba en el mundo de Atzilut. Era gigante, era metafísicamente, espiritualmente era gigante. La cabeza estaba en el mundo de Atzilut. El torso estaba en el mundo de Briah, en el mundo de creación. Sus extremidades inferiores, y con extremidades se refiere a la triada inferior Netzachot y Esod, estaban en el mundo de formación. Y la corona, ¿sí? La corona la corona quiere decir Keter, pero Keter, cuando el Zohar o el Ari se refieren a Keter respecto de un ser humano, normalmente se refiere a la glándula del pene, ¿sí? La cabeza del pene. Esto es glande. Esto es ¿qué es una corona? Una corona es lo que se pone sobre la cabeza de un rey, ¿no? Dice, y la corona, o sea, su órgano sexual, estaba en el mundo de Asia. No los pies, porque era una cosa totalmente como metafísica, un ser de luz, no estaba con él, estaba realmente como es. Nosotros tenemos de toda la gente que ha hecho algún tipo de explicación acerca al respecto, y como sé que la fuente igual es cabalística, lo menciono porque lo que estudiaba la Sociedad Teosófica de Austria era Kabbalah, y eventualmente de ahí salieron 4 corrientes de pensamiento que hoy tienen sus nombres y sus denominaciones, pero la antroposofía, Rudolf Steiner dice que el hombre piensa, porque ve el mundo, piensa que él es parte de este mundo porque tiene los pies sobre la tierra. Y como ve que el árbol tiene las raíces en la tierra y que ve que todo lo que es de la tierra toca la tierra, piensa que él es de acá. Dice, sin embargo, el hombre no es de acá. El hombre es un árbol invertido, dice Steiner. Dice que tiene las raíces en el cielo y en la tierra es donde tiene que dar frutos. ¿Sí? Es un sistema de precipitación del hombre, es un sistema de precipitación de energía desde su raíz, que es el plano metafísico, a este mundo. Y al revés del árbol, que el árbol da los frutos allá arriba, nuestro trabajo es al revés. Por eso Adán no estaba conectado al mundo físico, pero sí estaba conectado a Atzilut. ¿Sí? No tenía por decirle, los pies sobre la tierra, ¿no? Todas las almas que existían o que alguna vez van a existir estaban incluidas en él. Cuando él pecó, es decir, cuando entró en contacto con el árbol del conocimiento del bien y el mal, cuando entró en contacto con ese arquetipo de intelecto, el pecado hizo que se disminuyera su estatura y se convirtiera en algo físico. No es que en realidad era gigantesco y se hizo chiquitito, sino que
el árbol del conocimiento del bien y el mal hacen que la persona se perciba diminuta. ¿Sí? La persona que juzga desde lo bueno, lo malo y todo eso, también y al nivel en el que juzgue de esa forma, es qué tan pequeño se ve él respecto de la creación. Y si la persona se ve insignificante, que no puede hacer nada por nadie, ni por él mismo, ni lo que sea, entonces más vale no hace nada. Y se convierte en una sombra de lo que sea que pasa en el consciente colectivo versus ser un generador de creación y de consciente colectivo. Okay. Y esta disminución causó un daño en todas las almas, todas las que estaban comprendidas en él, nosotros, fuimos dañados y lo sabemos, estamos dañados. Nos pasa que cuando pasan cosas, enseguida pensamos si es bueno o es malo. ¿Sí? Ese es nuestro daño. ¿Sí? Sin embargo, originalmente él comprendía también todas las almas de Arihampin, o sea, de ese quinto lugar que es al que corresponde el libro de Génesis. Por eso expliqué anteriormente que por ahí a lo mejor parecía que no tenía mucho sentido. Ese quinto nivel que está más allá de los mundos. Todas las almas de ahí también estaban comprendidas en él. Pero cuando vieron que él iba a pecar, ascendieron rápidamente, es decir, lo abandonaron. Hay tres tipos primordiales de almas que provienen de Adam Kadmon, o que estaban comprendidas dentro de Adam Kadmon. Estas almas de Arihampin, de lo más alto, que ante el pensamiento de que iba a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, se retiraron y se fueron. De vez en cuando bajan esas almas, eso es lo que se le llama almas nuevas. ¿Sí? Que eventualmente en nuestra generación todas esas almas van a tener que encarnar. Cuando se habla de que cuando se vacíe hacia el final de la Torah, nosotros lo leímos en una clase de Zohar hace solo un mes atrás. Cuando demos toda la vuelta llegamos a esta parte donde se habla de esto de que cuando se vacíe el arca de las almas, en realidad cuando bajen, y ¿se acuerdan que hablamos de esto de que por eso los religiosos, la iglesia católica, la ortodoxia judía dicen de que hay que tener muchos hijos? Porque dicen de que si uno termina, porque está escrito que cuando se acaben las almas, va a llegar la redención final. Entonces piensan de que si tienen muchos hijos van a vaciar el arca de las almas y se va a acabar el caos en el mundo. Y en realidad tener estos muchos hijos que nacen son divisiones y fragmentaciones de las pocas almas que hay en este mundo. En realidad es cuando se vacíe, cuando todas estas almas primordiales desciendan, es cuando va a ser el momento de la corrección final, y eso está ocurriendo. Cada vez hay más de este tipo de almas encarnando en el mundo. Esas eran unas almas. Otras, la mayoría de nosotros, son los que participaron del pecado original, ¿sí? Las almas que no se fueron, y un pequeño grupo de almas que fueron las instigadoras, ¿sí? Las que tuvieron la idea de conectar con el árbol del conocimiento del bien y el mal, una parte de la cantidad de almas que estaban ahí. Y esas son esas personas que uno no entiende cómo puede ser que haya gente tan negativa en el mundo que trae destrucción masiva, que generan holocaustos, guerras. ¿Sí? Esa es la raíz de esas almas que si uno ve estos tipos que van y secuestran chicas en África y
¿sí? La raíz de estas almas que son totalmente oscuras son de la parte instigadora del pecado original. Pero en definitiva, sacando las de Arihampin, todos los demás quedamos dañados. Dice, la disminución, y llegaría a hacer una pequeña un recuento para que dice la caída de Adán hizo que el mundo de Atzilut se relacione solo con el cerebro derecho, el mundo de Briah o Binah y lo que se conoce como el Parsuf de Ima esté conectado solo con el lóbulo izquierdo del cerebro. El mundo de formación está en la parte de las midot o de los atributos, ¿sí? en la emoción, y corresponden a los brazos, el torso, las piernas y el órgano sexual. Y Malhut, o el mundo de Asia, está conectado únicamente con las glándulas reproductoras femeninas. Sí, hay una... Si uno puede, para los que han tomado el curso intermedio o lo han tomado más de una vez y por ahí están más cancheros en recordar cómo funciona el árbol y todo esto, imagínate cómo sería si toda la cabeza estuviera en Atzilut, ¿sí? Que era como era Adán al principio, es decir, ningún pensamiento pudiera venir de otro lugar que no sea el pensamiento original de la creación, y que el mundo de creación estuviera en la tríada superior que corresponde a las manos y la belleza, ¿sí? Que en lugar de que esto sea susceptible a la emoción, sea absolutamente creador. Imagínate un ser que solo piensa como Dios y que sus manos son solo pura inteligencia creadora y bella al mismo tiempo, ¿sí? Y que la emoción sea posterior. Todo lo que, o sea, es el arquetipo original de cómo tenía que ser el hombre, no tiene nada que ver con cómo terminamos nosotros. Pero en el trabajo espiritual que nosotros venimos a hacer está la restauración de ese hombre primordial. Porque en realidad esto es lo que explica el Zohar cuando dice que una persona, cuando alcanza el nivel 400 del mundo de Atzilut, de los mundos, nunca más puede caer. ¿Qué quiere decir nunca más puede caer? Y no, cuando una persona ya vio todo, con este cuerpo físico, vio todo claramente de cómo es el sistema, nunca más puede hacer algo negativo o algo que le haga mal o algo egoísta, nunca más. Entonces, existe la posibilidad de, en este mundo, de restaurar ese orden original. Entonces, cuando vemos individuos que nos parecen así grandiosos, esto, otro, no es que están, digamos que son gente más normal. Nosotros le llamamos normal a esto que somos, ¿sí? Pero nosotros somos damaged goods, ¿cómo se dice? Mercadería arruinada. Pero tenemos la capacidad y todos la posibilidad de volver al original. Ahora bien, ¿qué hora es? Porque algo le pasó a esto. Ok. Ahora, ¿qué pasó? Adán estaba todo lleno de almas. Tenía las almas de todos. Decía anteriormente que todas las almas que existían en el mundo estaban en Adán. Es como que
cómo sigue la historia contándonos sobre un solo Adán que ahora va a tener hijos y sí, de golpe empiezan antes de que termine la porción de Bereshit, nos dicen de que el mundo estaba lleno de gente. Estas almas abandonaron al Adán reducido por medio de emisiones seminales. Dice, e inicialmente en estas almas tenían imbuidas espíritus del mal. Del mal sabemos siempre que la palabra mal se refiere a egoísmo, ¿sí? Ra. Esto ocurrió cuando las gotas de semen emitidas por Adán impregnaron a los demonios femeninos. Y estas almas quedaron atrapadas en el mal. Todas ellas, para poder purificarse, deben reencarnar y de esta manera ser rectificadas. En realidad, el qué fue lo que sucedió acá estaba explicado en la porción de Bereshit, pero como dijimos la semana pasada, no teníamos suficiente tiempo para explicarlo todo. Cuando Adán se dio cuenta de que había comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, y escuchó que le dijeron que había traído la muerte, porque le dijeron no comas de ahí porque vas a morir, la serpiente le dijo no te vas a morir, mirá, pero le dijo no te vas a morir si lo tocas, ¿sí? Porque Javá le dijo, Dios le dijo a ellos no comas del árbol que está en el medio del bosque, bla bla bla, porque seguro morirán. Entonces cuando Javá se acercó al árbol y la serpiente le dijo, ¿por qué no comes de este árbol? Ella le dijo, no, Dios nos dijo que no toquemos ese árbol porque seguro moriremos. Y él, ¿qué le dijo? No, mira, no te pasa nada si lo tocas. Pero a ella no le habían dicho que no lo toquen, le habían dicho que no coma del árbol. Y ella quiso ser más papista que el Papa, ¿sí? Y le dijo, no se puede ni tocar porque si no te morís. Y esto es algo que lo explicamos también en Shabbat. Hay que tener mucho cuidado cuando uno desde el conocimiento empieza a inventar nuevas restricciones y nuevas cosas y no. Dios no quiere que... ¿Qué sabes vos lo que Dios quiere que el otro haga o no haga? Vos fíjate lo que vos tenés que hacer o no tenés que hacer. Pero en el momento en que la persona interpela a otro para que no haga, ¿sí? Porque Dios manda, porque Dios dice lo que sea, en realidad está jugando el juego de la serpiente, ¿sí? Cuando Adán se dio cuenta de que habían traído la muerte al mundo, no quería tener hijos, porque dijo, voy a traer, o sea, no concebía cómo podía ser una persona que no fuera inmortal, porque ellos venían él venía del mundo de Adi Hampin, de lo más alto. Entonces no quería, le pareció que la cosa correcta era no tener hijos. Entonces durante 130 años estuvo separado de Javá, de Eva. Y durante esos 130 años se masturbaba, porque pensaba que no tenía consecuencia. Y de todas formas es parte del plan divino de cómo tenía que ser, de que si él fallaba, ahora todo tenía que ser de esta otra forma. Pero en definitiva, lo que él no sabía, que es algo que después el Ari lo explica en la porción de Aharei Mot, nosotros lo tocamos brevemente acá en Yom Kippur, es que no existe emisión seminal sin que sea fecunda. ¿Sí? El Ari explica que
No voy a entrar ahora en todo el detalle porque seguramente cuando lleguemos, y la mayoría de ustedes han tomado el curso número 3 y lo escucharon en la clase acerca de Kabbalah y sexo. Pero en definitiva, lo que ocurrió es que todas estas almas de Atzilut que Adán tenía en él, y era parte del ¿qué pasa si Adán falla? Ok, no podemos permitir otra vez que las almas de Atzilut comiencen desde arriba, porque así fueron los mundos del caos, donde las almas de Atzilut bajaban y dominaban. ¿Sí? Entonces, esta vez, a estas almas les tocaba hacerse desde abajo. ¿Sí? Les tocaba el proceso de reencarnación y transmigración de almas para que se purificaran y para que tuvieran empatía con todas las otras partes de la creación. Ok, dice, continúa, yo voy a saltear un poco para llegar a lo que nos importa. Dice también Adán, con este daño que le causó a todas las almas, también le causó un daño a su propia alma, a la que sí le quedó a él, y por eso es que tuvo que tener 2 hijos que vinieran a rectificar el intelecto, Caín y Abel. Abel, que venía a rectificar la sefirá de Jochma, el intelecto de la emanación, y Caín el aspecto de Binah o de la creación. Por eso es que decimos también que los seres humanos generalmente se dividen en pensadores y creativos. ¿Sí? Los que son más físicos provienen de la raíz de alma de Caín y los que son más mentales de Abel. Todas las almas que se originaron del lado izquierdo, del lado de Binah, hacia abajo, se convirtieron en Klipot. Eran todas personas malvadas. En contraste, las que venían del lado de la derecha de Jochma, incluso el aspecto de Geburah de la derecha, dice el Ari, no se convirtieron en Klipot, pero sin embargo se convirtieron en la luz de vida que alimentaba a la Klipá. ¿Sí? A veces la gente no es gente negativa de por sí, pero vive en un medio negativo y no hace nada para que ese medio cambie, con lo cual, por omisión, también son parte de, ¿sí? del todo. Y muchas veces, y esto no es algo menor, muchas veces la gente dice, bueno, pero está de aquel lado, yo no... Hay que saber muy bien qué es lo que uno alimenta. ¿Sí? Hay veces que a mí me da mucha gracia porque veo muchas veces, vamos a, se los grafico de esta forma. Un tipo encantador como, ¿cómo se llama este tipo? Mason, no me acuerdo el primer nombre. Fue un asesino serial. ¿Cómo? Charlie Mason, ¿sí? El tipo era un tipo encantador. Entonces, y engañó a muchísimas mujeres y a gente, todo, pero después las mataba. ¿Sí? Cuando fue preso, había cantidad y cantidad de mujeres que lo defendían, incluso una se casó con él mientras él estaba preso, ¿no? Y no fue hasta muy tarde, cuando ya le iban a dar la pena de muerte, que confesó que sí las había matado y todo esto. Ahora, mientras tanto, el tipo era encantador, porque podía decir algo que sea simpático o esto, lo que sea. Ahora, eso está bien para la víctima, para los que ya mató, pero para los otros que ven que este tipo ya mató, ya saben quién es. Y una cosa que es muy interesante que yo veo es, pasa algo muy parecido, que la gente no se da cuenta de lo que alimenta. Entonces tenés
organizaciones, entidades, grupos, lo que sea, que son casi el equivalente, ¿sí? Salen a matar, después un día los agarran y ya se sabe que son asesinos. Pero eso no los hace que hayan dejado de ser charming, ¿sí? Si así era como mataban. Entonces siguen haciendo y diciendo cosas charming. Y la gente lo ve y dice, ¡ay, qué lindo lo que escribió en Facebook! Lo voy a compartir, a ver y comparte algo que es como que si lo hubiera escrito. Si vos sabés que un tipo se pone un Facebook que es para atraer niños porque es un pedófilo, ¿sí? Y pone cosas lindas para chicos. ¿Qué va a poner? ¿Cosas que los chicos lo vean y se asusten? No, pone cosas lindas. Juguetitos, cositas, esto, lo otro, lo que sea. Ahora, si vos sabés que esa es la fuente, porque vos lo ves lindo, vas a decir, ay, pero es una linda foto, la voy a compartir. No, bueno, estás agregando una viralidad a que otras personas que no saben que ese tipo es un pervertido, lo vean y digan, ay, qué lindo sitio para niños, voy a hacer que todos mis hijos se hagan socios de este sitio. ¿Puede pasar o no? ¿Sí? Y es increíble ver cómo hay gente que conoce cómo son las cosas en muchos ámbitos de la vida, y sin embargo, ay, pero mira qué simpático, bueno, lo comparto. ¿Sí? Y pasa esto, que se convierten en algo peor que la clipá. Se convierten en los propagandistas de la clipá. Son los que le dan alimento a la clipá. ¿Sí? Y ni hablar la gente que sabe igual que está mal, no es que no cree que está mal, pero como eso también implica pertenecer a ciertos grupos sociales, ¿sí? Pasa cuando se sientan todos a la mesa el domingo, la familia, a hablar mal de, no sé, de un político, de un famoso, de esto, del otro, y vos no estás de acuerdo, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Quedarme afuera? Bueno, hablemos mal de... sos el alimento de esa clipá. ¿Sí? No sé, y a veces tu alimento, porque el alimento que ellos le dan a esa negatividad es de poco valor, porque ellos no son personas espirituales, no tienen mucho con qué alimentar. Ahora, cuando vos caes en alimentar eso, es lo que pasaba acá, que la derecha, en ese contexto, la omisión era mucho peor que la negatividad misma. ¿Por qué? Porque eran gente más poderosa no haciendo nada al respecto, con lo cual volcando su energía a un mismo sistema corrupto. Entonces, todo esto tenía que corregirse de alguna forma y se estaba yendo de mambo, era todo un... ¿sí? Los caídos estos llevándose las chicas lindas, ¿sí? Eso había que detenerlo, ¿o no? Están muy dormidos mis hombres allá atrás, ¿no? Ya no... ¿Cómo competís con un medio dios? Los ángeles caídos en lo que vos habías explicado muy bien. Sí, eso tiene que sí. Esos fueron los dos primeros. Que una mujer se llevó a las alas. Ok, escuchen esto. Dice, para explicar esto más profundamente, la verdad que no era esto lo que pensé que iba a ser el tema principal de la clase hoy, pero creo que es importante, por algo apareció. Dice, para explicar esto más profundamente, dice, la vestimenta original de Adán, que era pura luz, correspondía al nivel de alma conocido como Nefesh. O sea, la parte más primaria del alma de Adán igual era pura luz. ¿Se entiende? O sea, lo más básico de Adán igual era todo luz. Pero el tipo se disminuyó. Dice, y esta luz, finalmente en el estado disminuido,
Dice, son como las 4 klipot. Hay un concepto de 4 niveles de negatividad, las cuales están pegadas al último de los niveles, que se conoce como noga. Hay una cosa en este mundo que se conoce como cabalísticamente como klipá noga. Noga, literalmente la palabra noga quiere decir brillo. No brillo. Cuando algo... no sé si es resplandor. Glow. Glow in the dark. Cuando algo glows in the dark. ¿Cómo se dice? Cuando algo... ¿viste que algo brilla de noche? Esas cosas que las apagas la luz y... ¿sí? Sí, es como una fluorescencia. Esa es la palabra. Es como una luminiscencia o una... ¿sí? Y la klipá noga está hecha, es donde tiene donde existe la dualidad entre el bien y el mal. Porque es totalmente dual, es mitad bueno y mitad mala. Y cuando decimos mitad bueno y mitad malo, dice el Ari, dice es mitad sagrado y mitad malo, en realidad. No es que es como el árbol del conocimiento del bien y el mal. No, esto es mitad pureza y mitad egoísmo. O sea, mitad sagrado y mitad egoísmo. Y eso es tremendo que esté junto. Dice, porque si el mal prevalece, todo se convierte en mal. ¿Sí? Y es mucho peor porque no es que lo bueno se convierte en malo, no, lo sagrado se convierte en malo, es decir, lo que alimenta al mal es mucho más fuerte. Dice, y sin embargo, si es de la forma opuesta, también ocurre lo mismo. No importa cuán grave sea el mal, si la persona hace que prevalezca lo sagrado, elimina al mal por completo. ¿Sí? Pero mezclado no se puede. Es uno u otro. Y este es el mundo, dice el Zohar, de la klipá noga. Noga, por cierto, también es el mismo nombre del planeta que rige sobre este mes. En hebreo, Venus se dice noga también. Es una cosa u otra. En este mundo, como está todo hecho de lo profano y lo sagrado, tenés que decidir para qué lado vas. Pero mezclado, gana el mal porque tiene todo ese alimento de qué nutrirse. Estos 4 niveles de klipot aparecen en la visión de Ezequiel, en un pie de página acá por si... y son llamadas un viento huracanado, una gran sombra, el segundo, un fuego destellante, y el 4º nivel de klipá, que es este klipá noga, ¿qué dijimos? Luminiscencia. Y si vieron el ejemplo que damos el ejemplo que damos de la naranja en la clase, en el curso inicial, que la klipá está hecha para proteger al fruto. Ok. La klipá noga en la naranja ¿vieron cuando uno le saca a la naranja la parte blanca? ¿Sí? Y queda el gajo totalmente separado de la parte blanca. Si uno mira la parte blanca, va a ver que hay una parte brillosa en la parte blanca, que no es del mismo material que ni la piel ni la parte blanca. ¿Sí? Es una membrana. Esa membrana, de hecho, es comestible. ¿Sí? Incluso los otros niveles de klipá, hasta que no llegas a la cáscara fea de afuera, son comestibles. Por ahí no es tan rico y todo esto, porque cuanto más cerca está de ese lugar, de ese punto entre lo sagrado que es la naranja en sí, el jugo de la naranja, y esa
esa pequeña cáscara, si se fijan, una naranja tiene lo anaranjado, lo blanco, el brillo y esta membrana que es una clipá. Y si vos te llevas el gajo con clipá. Porque lo que vos te querés comer son los vasitos que están adentro, ¿sí? Esos que los apretás y largan el juguito. Eso es el fruto. Entonces, pero esta clipá se puede comer. Ahora, si esta clipá se quedó del lado de lo malo, es todo lo malo. Pero si se quedó del lado de lo sagrado, no te produce no tiene ni feo gusto, ni nada, te lo podés comer. De eso se trata este mundo. Este es el mundo de la clipá noga. Todo puede ser absolutamente sagrado. No hay nada en este mundo que esté pegado a... Por más que tenga hoy una expresión que parece algo malo, la persona puede, si separa la clipá, o sea, si deja de alimentar, ¿cómo se dice? Detach. Si la despega de la parte clipá, esta parte que queda acá es comestible. ¿Sí? Se convierte en parte de todo lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? El dólar paralelo tiene una parte de clipá noga que para el que sabe pelar todo lo demás le sirve y gana dinero con eso y le va bien porque hay una situación como esa. El gobierno malo que hace tal y tal cosa, para algunas personas quienes saben en ese aspecto, ¿sí? Y la crisis y esto, todo lo que hay que parece que es malo, para quien sabe, para quien no se concentra, es malo, es malo, es malo, ¿qué hace el que dice es malo, es malo, es malo? Tiene toda su energía concentrada en la clipá. ¿Sí? Para el que sale de la comodidad, el noaj, ¿sí? La comodidad del todo es malo, no hay nada que se pueda hacer, esto, lo otro, y decide separar lo profano de lo sagrado. Hay un aspecto de eso que para los demás es malo, que para la persona es pura pulpa, para el que se toma el trabajo de hacerlo. Dame un segundito. Lo que hizo el pecado de Adán fue perforar. Hay una razón por la cual eso es una clipá. ¿Sí? Por más que después pueda ser comestible, es una cáscara y es una protección. ¿Qué sentido tiene? El jugo de la naranja no cruza eso y se mete en la parte blanca de la naranja. Por más que tiene esta dualidad, pero tiene una función. El pecado de Adán perforó ese velo y empezó a hacer de que liqueara santidad o luz en la clipá. De eso se trata el comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. De hecho, cuando la persona tiene algo enfrente y lo juzga bueno o malo, está perforando, porque como los pone juntos, porque él piensa en bueno en contraparte de algo malo o malo en contraparte de algo bueno, y los junta, ¿sí? Lo que hace es que está perforando esa membrana y está permitiendo que la luz de eso que tiene enfrente, que ahora puede ser malo, pero a lo mejor hubiera terminado siendo bueno o viceversa, le dé de comer al caos de su vida. Y de ahí la diferencia de pensar en ¿esto es bueno o es malo? No, esto es profano o es sagrado. En el momento que la persona apela a si es sagrado, está llevándose la clipá noga y convirtiéndola toda en... O sea, porque lo que ocurre en nuestra vida, la situación, el tipo que te grita, el cheque que rebotó, el otro que no te paga, tu mujer que te grita, la pelea, el esto, el otro, todo eso es clipá noga. Está ahí por una enseñanza y por un propósito perfecto. Ahora, si vos lo ves, o por lo menos lo cuestionás como sagrado, lo vas a encontrar a lo sagrado. Y te vas a haber llevado la situación al lado de lo sagrado. Y le vas a haber sacado beneficio. Ahora, si lo ves bueno o malo, por más que lo que sea que estés viendo es bueno,
estás perforando el velo y estás alimentando al caos con la energía de eso, ¿sí? Con esa percepción. ¿Qué quiere decir verlo sagrado? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir verlo sagrado? Cualquier cosa de la que nombraste recién. Y verlo con perfección, saber que es perfecto, que no es ni un castigo, no, es justo lo que tiene que pasar. ¿Sí? De hecho, si hubiera tenido que pasar otra cosa, hubiera pasado otra cosa. Era justo lo que tenía que pasar. No quiero terminar esta clase, sé que es tardísimo, pero... y por cierto, la primer persona que supo cómo cerrar la perforación fue Enoch. Enoch era un nieto de Noah. Las famosas, la metafísica, el estudio de la metafísica proviene del conocimiento de Enoch, que es Anashim, hombres, las personas en hebreo, viene de la raíz de la palabra, es los enojitas, por decirlo de alguna forma. Pero no sé si es claro. ¿Qué era lo particular que había en Noah y en esta descendencia que valía la pena destruir todo lo demás y sacar de ellos una nueva humanidad? Era esta capacidad de saber tapar el hueco. Y de la única forma que se tapa el hueco, y qué suerte que es lo que hacemos nosotros, porque si no sería terrible tener que decir esto, pero según lo que dice el Zohar, de la única forma que se encuentra gracia en la realidad que sea, porque Noah podía ser un tzadik en medio de todo ese caos, ¿sí? Es en este gen, Jochmat Nistar, en esto que nosotros estudiamos, en el estudio de la Kabbalah, está el tapón para que deje de pasar luz. No está en esto de que pensemos todos positivo, pensemos todo bueno, ¿sí? Pensá todo bueno, que estás trayendo el mal a tu vida. Indefectiblemente es así, porque lo bueno es parte de esa inteligencia del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿sí? En cuanto que lo sagrado es de Jochma, ¿sí? Es del hombre primordial de allá arriba. Es la materia. En realidad, cabalísticamente, la diferencia entre profano y sagrado es la luz, profano es el envase, ¿sí? Entonces, pero todo está hecho de las dos cosas. Con lo cual, cuando vos preguntás, ¿es uno o el otro? No es, la respuesta no está en la situación, es en lo que vos decidas. Bueno o malo, cualquiera desde afuera lo puede juzgar y decirte, no, vos sos tonta, ¿qué decís que eso es bueno? Yo ya lo viví y eso es malo, ¿sí? En cambio, profano, sagrado, no está la respuesta en eso que tenés. O sea, la Biblia, ¿es buena o es mala? ¿Sí? Según las Naciones Unidas, ¿sí? No hay otra causa de más muertes en el mundo que este libro. Entra a la página de Naciones Unidas y vas a ver que dice que 800 millones de personas fueron asesinadas por este libro. ¿Es bueno o es malo? No, ni uno ni otro. Ahora, si vos decís, ¿es profano o es sagrado? Y matar gente seguramente no es muy sagrado, ¿no? Entonces, la pregunta de lo profano y lo sagrado siempre te lleva a una acción tuya. Lo otro ¿sí?
Cualquiera te puede decir si algo es bueno o es malo. Se preguntó, ¿es bueno o es malo? En realidad también esas 800 millones de personas que murieron, ¿les mataron el alma? No, mataron el cuerpo. Esa gente sigue. Nosotros seguramente no sé cuántas veces morimos en nombre de este libro ya desde que venimos dando vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Empezás a sacar una cuenta de todos los holocaustos religiosos que han habido en todas las religiones. ¿Sí? Judíos, armenios, cruzadas, inquisiciones, ¿sí? Todos por el mismo. O sea, a todos les vino bien este libro para matar a alguien. ¿Sí? O sea, no había... Entonces, ¿es bueno, es malo? Y no. Eso es el árbol del conocimiento de Chadat. Es sagrado, seguro. Pero lo decidís vos en lo que haces de él. ¿Es una decisión de conciencia decidir? Sí, totalmente. Pero para tener esa conciencia, tenés que tener conocimiento. Y tenés que saber qué tapa el hueco y qué lo abre más grande. ¿Sí? Porque no vinimos a ser buenos, vinimos a corregir, vinimos a rectificar los mundos del caos. Y no se rectifican siendo bueno o posteando algo lindo que el pedófilo publicó en Facebook solo porque es una imagen linda, angelical, que me hizo sentir bien. ¿Sí? ¿Sabes por qué te hizo sentir bien? Porque en el mundo de Etzadat, Tov de Ra, se confundió lo bueno y lo malo del principio original de la creación, que era dulce o amargo. Al principio de la creación, antes de que estuviera el árbol del conocimiento del bien y el mal, no todos los árboles o no todo lo que había era para que el hombre lo consumiera. ¿Sí? Hoy el hombre, si no le encuentra un propósito de cómo puede consumir. La vez pasada escuché leí una cosa que decía, por fin encontraron para qué sirven los delfines. Hay una proteína, porque hacía falta encontrarles algo para que nos sirvan. ¿No? O sea, no podían estar ahí vivos sin que nosotros les saquemos un provecho. Entonces, había mucha parte de la creación que era necesaria en la creación, ¿sí? Como todos los animales que no son kasher, que no se pueden comer y todo esto. Es porque, entonces, ¿para qué Dios los hizo? Porque son necesarios dentro de todo un sistema, y no quiere decir de que todo lo que esté en el mundo vos te lo tenés que poder apropiar y consumir. ¿Sí? ¿Cómo sabía la persona si eso era bueno para él o no? ¿Cómo sabía Adán respecto a la creación? Lo que era dulce y lo que era amargo. Y no había confusión. ¿Sí? Entonces el hombre entraba en contacto con eso y sabía si eso era amargo o dulce. El gusto, y era absoluto. Y lo que dice que ocurrió con esto de que, imagínate que tenés una naranja y se perfora ese himen, porque en realidad la relación sexual que tuvo, alegóricamente la perforación de esta membrana, fue la relación sexual que tuvo Javá con la serpiente antes de tener relaciones con Adán. Ahora se te filtra jugo de la naranja, vos haces un hueco en la naranja, se filtra jugo de la naranja en la cáscara, en la parte blanca. Entonces ahora podés probar la clipa y decir, no es tan mala. No, bueno, es porque tiene luz filtrada de lo sagrado, no es porque la clipa es buena. Y alguien pudiera comerse todas las naranjas, exprimirles un poco de jugo a las cáscaras y dártelas de comer, y vos por ahí pensás que si no conocés. De hecho esa es la religión. Es gente comiendo cáscara de Torá, un poquito exprimida con jugo de naranja. ¿Se entiende? Las religiones del mundo son cáscara de naranja con un poquito de jugo, un poquito de sagrado, como para que digas, mirad, pero tiene un gustito rico en el fondo. ¿Sí? Mientras que la verdadera fruta, la esencia, el sod, lo esotérico el sentido interno de la Biblia, no lo recibe nadie. ¿Sí? Creo que ya es demasiado. Bueno, pero bueno, de lo que se trataba el diluvio, ¿por qué este diluvio?
el gran pecado de la generación del diluvio, que obviamente, ¿quiénes eran la generación del diluvio? La primera encarnación de todas las emisiones seminales de Adán. ¿Sí? ¿Vienen de Caín y Abel? No. Caín y Abel son los hijos de Adán después de que se reunificó con Eva o con Javá, después de los 130 años de separación. Pero en medio empezaron a haber un montón de... sí viene de Caín y Abel. Pero primero hubo así, estaba Adán teniendo hijos con la serpiente, por llamarle de alguna forma. Un tipo de bestias. Por otro lado, cuando por fin llegaron después de los 130 años de separación y llegaron los hombres, la descendencia de Caín y Abel, empezaron a tener hijas también. Y ahí vinieron los ángeles. ¿Sí? Entonces era todo una gran orgía entre animales, personas, ángeles, lo que sea. Era todo como dicen los italianos, un gran casino. ¿Sí? Sí. Era el único puro, el único que a pesar de que pasaba todo eso, cuidó su recato sexual. Porque entendía que nació con el conocimiento. De hecho, la razón por la cual tuvo esta ventaja es porque nació circuncidado. El propósito de la circuncisión, primordialmente, tiene que ver con eliminar la membrana que hay entre el glande y el prepucio. Y esa membrana, ¿saben cómo se llama también? Noga. Noé nació circuncidado. Nació circuncidado. Cuando dice que caminó frente a Dios y Dios vio que era bueno, se refiere, es lo mismo que dice de Moisés. Y pasa que nacen niños sin prepucio. Es algo... de hecho, el sobrinito de una gente amiga en Estados Unidos nació, y cuando es así, no se le hace circuncisión. El Moel solo le hace con una agujita un pinchecito, y le hacen que de lo que hubiera sido el prepucio salga una gotita de sangre. Y eso se considera que el ritual de la circuncisión está hecho. Pero bueno, de lo que se trataba era que toda esta gente que estaba acá, viva, que ya había hecho una primer migración de estas emisiones, vamos a decir, malvadas o diabólicas, lo que sea, pero no es porque quiere decir, sino egoístas, porque la conciencia de Adán, porque está bien, no querés tener hijos para que no se mueran, pero tampoco tenés por qué masturbarte, ¿sí? Es decir, que esas masturbaciones eran por placer egoísta, ¿sí? Entonces, esas emisiones que estaban impregnadas de conciencia egoísta dieron lugar a la primera generación, que es la generación del diluvio. Y hacía falta, dice la Torá, de que la tierra quedó, de que la tierra, hasta los picos más altos quedaron 15, una medida que hay de la Torá, cúbicos, tapados por agua. ¿Sí? No había nada en la faz, no había tierra visible, no importa qué, ¿sí? qué montaña fuera, qué lo que sea. Pero que la tierra en sí, dice que quedó inundada, por decirlo, o saturada, por decirlo de alguna forma, 3 fajot, 3 puños, la altura de 3 puños. Y el Zohar dice que estos 3 puños se refiere a las primeras 3 sefirot que hay sobre la tierra, pero también se refiere a la altura en donde uno no debe tener relaciones sexuales. ¿Sí? Según los cabalistas, tener relaciones en el piso no le da energía a los mundos del caos. Entonces, por eso es que cuando una persona está en duelo y todo esto, se sienta en el piso. ¿Sí? Esta idea, o en Tisha B'Av, o esta cosa de sentarse en el piso y todo esto, tiene que ver con que hay una cierta altura donde la tierra es más fuerte que la persona, y por eso es que nosotros caminamos sobre el piso, para no permitir que todas las otras sefirot toquen
ese, ¿sí? Y a veces, pero, o sea, uno puede tener la necesidad de sentir, de, ¿cómo se dice? To be grounded. De arraigarse y te acostás en el piso y esto otro, no es que esté mal, ¿sí? Según la Kabbalah, tener relaciones en el piso sí trae ciertas consecuencias. Pero, por ejemplo, acostarte en el piso está bien si es porque sentís que lo necesitas, pero no te pasás la vida tirado en el piso, ¿sí? Eso es lo que hace la serpiente, ¿sí? Entonces tenía que tomarse a toda esa gente, porque imagínate, toda esta gente murió, la gente y los animales con los que tenían relaciones y toda la creación quedó sumergida, como decir, bueno, los licuaron a todos y saturaron 3 sfajot hacia abajo en el piso. Entonces todo el mundo está lleno de las chispas de luz de toda esa generación. Y el propósito de lo que nosotros hacemos cuando sembramos en la tierra, cuando sacamos árboles, plantas, minería, todo lo que hacemos de romper la tierra para sacar vida o para sacar insumos de la tierra, tiene que ver con elevar, es lo que después lo vamos a explicar con más detalle en otras clases de Zohar ya más adelante, es la elevación de esas chispas de luz que están atrapadas desde el día del diluvio. ¿Sí? También cuando la frase que dice que cuando se acaben las almas va a ser el Gmar Tikun, el fin de la corrección, se refiere a eso. Cuando terminemos de sacar todo el desperdicio que está en la tierra, y por eso, ¿qué determina que un campo tenga más rinde que otro? Que el dueño sea una persona más espiritual. Porque las chispas esas de luz buscan gente que las sepa elevar y liberar. ¿Sí? ¿Por qué un tipo perfora y no consigue petróleo, ni oro, ni esto y el otro, y viene otro y perfora al lado y él sí encuentra justo una veta? ¿Por qué? Porque ese tipo tiene un mérito distinto, una capacidad distinta de extraer luz desde la clipá y manifestarla. Clase larguísima. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Gracias. Rosh Hodesh esta semana, jueves, ¿no? Jueves, 19:30 horas. Rosh Hodesh Mar Heshvan tiene mucho que ver con esta parashá, porque fue durante el mes de Heshvan que ocurrió esto que leemos. Y tiene que ver con muchas de las características de cómo fue el diluvio, el cómo son los escorpianos y esta información de que esto que recibimos de la Parashat Noach es el código de lo que vinimos a cambiar. Y está inyectado en el mes de Escorpio, en los atributos de Escorpio está el cómo uno rectifica a un humano. Y si no lo querés hacer solo la rectificación, te pones a vivir al lado de un escorpiano y el escorpiano te rectifica ¿sí? Con fuego o con inundación. Y no sé si saben que el fuego del diluvio era el agua del diluvio, era agua prendida a fuego. ¿Sí? Eso es Escorpio. Es un signo de agua, sí. De agua hirviendo. ¿Sí?